Banaza fue convocado a otro mundo para convertirse en un héroe. Todos lo recibieron calurosamente, pero Banaza todavía estaba confundido, sin entender lo que estaba pasando. Les preguntó dónde estaba, pero todos ignoraron su pregunta. Alguien lo presentó como candidato para el puesto de próximo héroe. Banaza parecía feliz y preguntó si había algún problema con este lugar, a pesar de que solo era un comerciante. La niña explicó que podría tener un poder latente dentro de su cuerpo. También presentó el país de Banaza, un reino mágico ubicado a lo largo de Cry Road. Explicó además que su país había soportado una larga guerra contra ejércitos de demonios y que convocar a forasteros como héroes era una tradición. Ella lo llevó a una cámara donde los héroes recibirían las bendiciones de los dioses. Banaza recibió una revelación divina solo para ver que sus estadísticas eran las de un hombre adulto normal. Todos estaban confundidos sobre por qué fue convocado en primer lugar. De repente, alguien gritó al ver a un hombre rubio con altas estadísticas. Se acercaron a él suplicando salvación. El rey también declaró al hombre rubio como su héroe, pero cuando Banaza intentó hablar con la multitud, fue ignorado. Al día siguiente, se celebró una gran fiesta para celebrar, pero Banaza se acercó a la muchacha que lo había escoltado. Al principio no lo reconoció, pero pronto lo recordó. Ella lo tomó de la mano y le preguntó por qué seguía aquí, explicándole que abrir un portal a otro mundo era difícil y que ahora no podía regresar a casa. Banaza se sintió devastado al escuchar esta noticia. Banaza fue expulsado del castillo y enviado al bosque de Delabaza, por no cumplir con los estándares de héroe, y le dijeron que ya no podía quedarse en el castillo. Sentado en un carruaje, el conductor inició una conversación con él. Banaza mencionó un contrato de esclavitud con criaturas no humanas, lo que hizo reír al conductor. Todos a su alrededor menospreciaron la amabilidad de Banaza hacia parte de la raza demoníaca. Pero Banaza, que era demasiado bondadoso, no les hizo caso. Las criaturas inferiores reconocieron a Banaza y quisieron seguirlo. Banaza miró a quienes habían maltratado a tales criaturas y se preguntó si habría un lugar libre de tales prejuicios, ya que no creía que hacerse amigo de otras razas fuera extraño. Avanzando hasta el presente, llegaron a su destino después de exactamente 20 días. Banaza pensó en la persona que lo había escoltado al bosque, quien también le había advertido que tuviera cuidado, ya que había rumores de ejércitos de demonios en el área. Esa persona luego lo dejó solo, entregándole una bolsa mágica como disculpa de despedida del reino. Cuando abrió la bolsa, encontró materiales y bienes, una casa para vivir y 100.000 monedas de oro. Ahora tenía refugio y algo valioso que duraría mucho tiempo. Decidió convocar una espada. Banaza quedó sorprendido por la calidad de la espada, cuando tropezó con un limo salvaje. El limo lo atacó repentinamente, pero Banaza lo esquivó fácilmente y lo derribó. Inmediatamente, su nivel aumentó a 1 y ahora estaba en el nivel 2, con estadísticas infinitas y numerosas habilidades. Abrumado, no creía poder recordar todas las habilidades que había adquirido. Un hechizo oculto activado. Y al darme cuenta de que la bolsa mágica había desencadenado esto, se dio cuenta de que el bosque estaba contaminado por una poderosa magia. Banaza decidió purificar la zona con la intención de convertirla en un refugio seguro. El hechizo de purificación liberó una enorme cantidad de magia. Mientras tanto, de vuelta en el castillo, la primera princesa estaba furiosa porque el otro héroe había sido descartado, mientras que al niño héroe no le importaba lo que había sucedido. Cuando un periodista se acercó a ellos, mencionó que algo había provocado una explosión de purificación o magia sagrada. El rey se rió de alegría, pensando que el héroe lo había logrado. Pero cuando se enteró de que la fuente mágica provenía del norte, mientras el héroe se dirigía al sur, el rey y las princesas quedaron impactados. La magia de purificación era exclusiva de magos de alto nivel y podía distinguir partículas de magia oscura que podían dañar el cuerpo humano. Pero Banaza lanzó fácilmente el hechizo de purificación, limpiando el área. Este hechizo podría incluso destruir demonios desde dentro. Una poderosa magia normalmente invocada por los magos reunidos en el reino, conocida como el arma mágica definitiva. Todos los demonios errantes en el área purificada desaparecieron, incluida una de las 4 divas demonio, el rey demonio Fingal, que fue destruido instantáneamente. El candidato a héroe Banaza estaba confundido por lo que sucedió después de la luz cegadora, pensando que no había ningún cambio visible en el área. Comprobó su poder mágico y quedó asombrado por su rápida recuperación. Ver su nivel en 367 lo sorprendió, ya que pensó que no había ningún monstruo cerca.
Sin embargo, el símbolo del infinito no había cambiado, lo que lo dejaba aún más desconcertado. Supuso que su poder podría ser demasiado bajo para mostrarse con precisión, por lo que desactivó las notificaciones, esperando que no se hubiera producido ningún daño importante. A pesar de purificar el área sin esfuerzo, todavía se sentía débil y consideró regresar al castillo, pero le preocupaba que pudieran matarlo. Al notar un indicio de alterar su apariencia, decidió transformarse en una niña. Sin embargo, después de varios ajustes, no le gustó la forma. Finalmente, encontró una apariencia perfecta. Reparó su capa con un hechizo de reparación y se sintió contento. Ahora se enfrentaba a la cuestión de cómo regresar a la ciudad, ya que tardaría 20 días en llegar. De repente, apareció una notificación del sistema que ofrecía una opción de teletransportación al castillo Cri Road. Seleccionó sí y fue teletransportado instantáneamente. Vanaza se sorprendió de que la teletransportación funcionara. Pero cuando intentó lanzar un hechizo para regresar a su propio mundo, fracasó. Quería empezar a ganar dinero y se preguntaba si habría gremios en este mundo. Pensó en unirse al gremio de comerciantes, pero sospechaba que podría necesitar conexiones para unirse. Unirse al gremio de aventureros le parecía demasiado pronto. Siguiendo las instrucciones, se dirigió al gremio de aventureros. Y después de un largo viaje, finalmente llegó y comenzó el proceso de registro. La recepcionista del gremio explicó los conceptos básicos y las reglas para las misiones de mayor rango, que ofrecían salarios y rangos más altos. Cuando llegó su turno de registrarse, la recepcionista le preguntó su nombre. Vanaza hizo una pausa, pensando en su nombre. Sintió que podría ser arriesgado usar su nombre real, por lo que decidió registrarse como Fulio, en honor a su perro de la infancia. Mientras se registraba, notó que una joven intentaba negociar con la gente en el área de recepción, buscando a alguien que la escolte hasta el bosque de Delabaza. La gente le dijo que nadie aceptaría el trabajo, ya que era un viaje de 20 días. Vanaza se acercó a la niña y se ofreció a ayudarla. Ella le explicó que no tenía suficiente dinero, pero a él no le importó, ya que él había pasado por algo similar antes. Pensó que podría usar magia espacial o teletransportación. La gente a su alrededor se rió, pensando que era solo un humilde aventurero de rango E. Otra chica intervino, diciéndole que se mantuviera alejado de la joven y dudando de sus palabras. Su grupo también lo encontró sospechoso y lo etiquetó como Lolicon. Vanaza quiso despejar cualquier sospecha invitándoles a sumarse al viaje y prometió compartir la recompensa con ellos. Salieron del gremio y Vanaza les pidió que se acercaran. Lanzó un hechizo, sorprendiendo a todos. La niña se arrodilló y le pidió perdón por dudar de él, preguntando si había señales de demonios. Ahora que estaban en el bosque, que se suponía que estaba cubierto de partículas mágicas demoníacas. Vanaza quedó atónita al darse cuenta de que era un demonio, y recibió una notificación sin mencionar el hechizo de purificación. Su grupo, incluida la organización Night Valley Rosa, sabía que ella era un demonio, debido a sospechas en torno a la misión que estaba intentando. De repente, la niña se transformó en un enorme lobo demonio, presentándose como Fenris, la hermana menor de Fengaril. Todos estaban conmocionados y temerosos, habiendo asumido que ella era solo una amenaza menor, solo para descubrir que era una de las 4 divas. Vanaza quedó desconcertado por todo lo sucedido. Fenris también se sorprendió de que su intimidación no tuviera ningún efecto en él. Ella atacó a Vanaza, pero él rápidamente lo esquivó. Luchó por luchar contra Fenris, sabiendo que todavía tenía personas que proteger y que no podía permitirse distracciones. Incluso usando magia, moriría si bajara la guardia contra ella. Vanaza recordó haber usado el hechizo de purificación sin tocar la pantalla, pero cuando teletransportó a todos los demás de regreso a la ciudad, se encontró abandonado. Ahora buscó un hechizo ofensivo para usar contra Fenris. Intentó todos los hechizos ofensivos que se le ocurrieron y finalmente lanzó un hechizo de gravedad. Mantuvo a Fenris en su lugar. Pero Vanaza la sintió resistirse y luchó por controlarlo. Fue demasiado difícil. Necesitaba un hechizo que pudiera contener por completo a Fenris. De repente apareció una notificación, sugiriendo que usara el hechizo de esclavo. Sus ojos se abrieron al recordar su viejo mundo. Vanaza no quiso usarlo y buscó otro hechizo. Fenris intentó un hechizo debilitante, pero fue cancelado. La notificación seguía instándole a utilizar el hechizo de esclavo, pero él seguía negándose. Finalmente, Fenris se rindió y le pidió a Vanaza que la matara. No tenía más magia a la que resistirse. Vanaza no quería matarla. En primer lugar, no había querido pelear. No creía en matar a los que se rendían.
aunque fueran demonios. Tampoco se veía a sí mismo como completamente humano en este mundo, por lo que no le importaba que ella fuera un demonio. De repente, Fenris cambió de forma y Vanatha notó que estaba desnuda. Él rápidamente le dio su capa para que se cubriera. Fenris prometió que nunca volvería a luchar contra los humanos por ningún motivo. Luego declaró a Vanatha su marido y prometió dedicarle su vida. Sorprendido, Vanatha le dijo a Fenris que no había necesidad de llegar tan lejos. Pero Fenris insistió, citando la ley del lobo colmillo. Ella incluso se ofreció a servirle como sirvienta o esclava, pero él volvió a negarse. Ella dijo que terminaría con su vida, pero Vanatha la detuvo y finalmente accedió. Mientras Vanatha buscaba más ropa para ella, Fenris colapsó repentinamente. Se sintió aliviado de que ella no estuviera gravemente herida. Cuando despertó, recordó todo y salió corriendo, encontrando a Vanatha esperando. Le preguntó si estaba bien y luego le contó su situación, que no podía regresar a casa y que le habían despojado de su título de héroe. Le preguntó si realmente estaba de acuerdo con convertirse en su esposa, a pesar de su futuro incierto. Fenris lo tranquilizó diciéndole que no importaba a dónde fuera, ella lo seguiría y una vez más prometió quedarse a su lado para siempre. Mientras tanto, en el norte, cerca del bosque, el ejército humano se estaba debilitando y le preguntó al héroe rubio si podían retirarse. El héroe rubio, con sangre en el rostro, no podía aceptar que pudiera morir aquí. Vanatha se sentó afuera, esperando que Fenris despertara. No sabía si la magia curativa funcionaría con ella, ya que era un demonio. Pero decidió esperar hasta que ella despertara. Mientras esperaba, Vanatha revisó sus habilidades, notando lo útil que había sido el hechizo de gravedad cuando se activó inmediatamente. Pensó que también podría haber otros hechizos ofensivos útiles. Al ver un hechizo de relámpago, decidió probarlo, curioso por sus efectos. Recibió un mensaje sobre la ubicación del objetivo y decidió arrojarlo sobre una piedra cercana. Vanatha quedó impactado por el daño significativo que el hechizo le causó a la piedra, dándose cuenta del verdadero poder de la magia del rayo. Se detuvo rápidamente, sabiendo que probar magia ofensiva imprudentemente era peligroso, especialmente con una chica durmiendo cerca. Mientras tanto, el héroe rubio regresó al castillo para informar. Informó al rey que los 10.000 soldados enviados al bosque del norte en una misión para exterminar demonios había sido eliminado. Enfadado, interrogó al rey sobre el despliegue del ejército, frustrado por el pánico que sentían al ver los monstruos. Había tratado de salvar a tantos como fuera posible, pero nadie había mostrado gratitud por sus esfuerzos. El rey preguntó a su ejército sobre las acciones del héroe en el campo de batalla. Los soldados explicaron que se quedó al final de la formación y huyó cuando surgió el peligro, culpando al ejército por sus fracasos. Decepcionado, el rey comentó que este héroe era solo otro fracaso. Mientras tanto, el héroe rubio caminaba por los pasillos, frustrado porque a pesar de sus esfuerzos durante el último mes, sus estadísticas no habían aumentado. Se encontró con la princesa y se disculpó por hacerla esperar. Ella lo tranquilizó diciéndole que podía esperar pacientemente. El héroe rubio sugirió entonces que visitaran juntos la bóveda del tesoro del reino. En otra parte, Vanatha y Fenris decidieron permanecer juntos y explorar la ciudad durante una semana. Fueron al gremio a buscar trabajo y registrar a Fenris. Los dos llevaban collares a juego, y Fenris quería comer huesos de sus cacerías, ya que era un ritual tradicional previo a la boda. Fenris se registró bajo el nombre de Risu para evitar el reconocimiento, aceptando usar ese nombre cuando trate con humanos. La recepcionista anunció entonces una petición urgente. Una horda frenética de osos se acercaba desde el norte, en dirección a la ciudad. La gente susurraba sobre el ejército fallido del héroe. Fenris le preguntó a Vanatha sobre el héroe que todos mencionaban y él le explicó que podría ser el ejército que se dirigía al norte de Delabaza. Vanatha dudaba que pudiera manejar a las bestias, especialmente porque el ejército del héroe no podía. Sin embargo, Fenris lo animó, recordándole que ya la había derrotado y que podía manejar fácilmente esta amenaza. A pesar de sus dudas, Vanatha agradeció sus palabras. Fenris quería luchar sola para demostrar que si podía derrotar a las bestias, entonces Vanatha podría hacerlo con la misma facilidad. Pero Vanatha se negó a dejar que Fenris luchara sola y decidió enfrentarse al enemigo con ella. Fueron a una tienda de armas a comprar equipo. Y Fenris se quejó de tener que luchar con una espada, pero Vanatha insistió en que evitara usar los puños, ya que de otra manera sería extraño para ella hacerse pasar por un humano. De repente, un grupo los interrumpió, y el líder declaró que Vanatha y Fenris
terminarían muertos en el campo de batalla, alegando que su propio equipo de rango 2 podía encargarse de todo y merecía la recompensa. Fenris estaba molesta, pero Vanatha la calmó, ya que no quería ningún conflicto. Después, Vanatha le dio un anillo a Fenris, explicando las tradiciones matrimoniales de su mundo. Fenris se sonrojó y aceptó felizmente, a pesar de que era solo un anillo ordinario y de baja potencia. Los dos se teletransportaron al bosque del norte. Fenris se sintió lo suficientemente seguro como para derrotar al rey demonio, incluso preguntándose si el anillo tenía una habilidad oculta. Vanatha se rió entre dientes, asegurándole que no había ningún poder oculto, lo que hizo reír a Fenris. De repente, oyeron un grito a lo lejos y corrieron hacia él. Al llegar, Vanatha reconoció a 4 chicas que una vez lo habían ayudado en su lucha contra Fenris. Fenris sugirió dejarlos, no involucrarse, pero Vanatha se quedó y observó. Las 4 chicas habían agotado sus recursos y magia, casi listo para rendirse contra los osos salvajes. Justo cuando los osos atacaron, un repentino rayo los alcanzó. Vanatha y Fenris atacaron, derrotando rápidamente a los osos. Las 4 niñas reconocieron a Vanatha y se acercaron para agradecerle por salvarlas nuevamente. También se sintieron aliviados al ver que había sobrevivido a su encuentro con una de las hermanas Fordiva. Miraron con curiosidad a la chica que estaba con él. Nunca la habían conocido antes, sin reconocer a Fenris, quien anteriormente apareció cuando era un niño. Cuando Vanatha presentó a Fenris como su compañero, Fenris se sintió herida y frustrada, ya que en realidad era su esposa. De repente, un oso se abalanzó detrás de Fenris. Vanatha gritó una advertencia, y Fenris se volvió con una mirada feroz e intimidante. El oso instantáneamente se encogió de miedo y se tumbó. Todos quedaron desconcertados por la reacción del oso, pero finalmente concluyó que debía haber sentido que no podía derrotar a Fenris. El oso se inclinó ante ella y ella sugirió que fuera su compañero. Las 4 chicas quedaron completamente sorprendidas ante la idea. Vanatha utilizó un hechizo de control de comportamiento y domó con éxito al oso. Mencionó que no quería traer un oso enorme a la ciudad, entonces alteró su apariencia. Varirosa, asombrado por el poder de Vanatha, se preguntó quién era, dado que no solo derrotó a los osos en un instante, sino que también logró domesticar a uno. Se presentó como un caballero de ascendencia noble, la hija mayor de una familia noble caída. La chica de pelo corto, Blossom, conocía a Vanatha desde su época escolar. El arquero era Vireli y el mago era Velano. Se inclinaron ante Vanatha y le pidieron que los condujera al campo de batalla. Vanatha se sorprendió y se negó, explicando que no solo no entendía completamente cómo usar su magia, sino que también tenía que considerar los sentimientos de su esposa. Esto dejó a las 4 chicas aún más asombradas. Fenris se sonrojó y le aseguró que todo estaría bien. Ella creía que él podía guiarlos. Finalmente, Vanatha estuvo de acuerdo y preguntó por qué querían su liderazgo. Varirosa explicó que el héroe rubio no se atrevería a ir al campo de batalla si el ejército ni siquiera pudiera manejar a un oso salvaje. El rey había ordenado a todos que se hicieran más fuertes y elevar sus niveles. Por eso querían que Vanatha liderara, ya que era más fuerte que los 4 juntos. En el fuerte sur del castillo de Crirod, alguien informó que un poderoso aventurero había derrotado a una horda de osos salvajes. La princesa estaba emocionada, pensando que el héroe podría regresar al campo de batalla. En Demon Castle Hellcat, Uliminus envió un informe al rey demonio sobre los acontecimientos en el bosque del norte, especialmente sobre el hechizo de purificación capaz de destruir demonios. Resultó que el héroe rubio era un traidor y planeaba convertir al rey demonio en su sirviente. Sintiéndose amenazado, el rey demonio les ordenó capturarlo. En la frontera entre el reino de Crairod, el centro de la humanidad, y el territorio del rey demonio, se encuentra el bosque de la Baza. Bajo las órdenes del rey demonio Gaeul, la amenaza de Hellcat llegó al bosque de la Baza para monitorear cualquier demonio en el área. Sin embargo, no sintió ningún demonio ni rastro de magia cerca. Ella esperaba que las fuerzas de Fengaril estuvieran estacionadas allí, ya que su poder militar era especialmente formidable, incluso como uno de los 4 grandes reyes. Sin embargo, habían sido derrotados. Hellcat continuó su viaje para descubrir qué tipo de persona representaba una amenaza para el ejército de demonios. Al otro lado del bosque, dentro del territorio de Crirod, en el bosque del norte, el equipo recién formado de Fulio comenzó a entrenar juntos. Fulio hizo que cada miembro entrenara con el oso salvaje que había capturado para evaluar sus habilidades.
Cuando Night Knight Varirosa estaba a punto de presentarse y enfrentar al oso, fue interrumpida por su repentino ataque. Esto la enfureció, ya que el código caballeresco prohibía ataques cuando alguien se presentaba. Entonces Blossom continuó golpeando al oso con su espada, apoyado por la magia defensiva de Velano y las flechas de Vire. Pero incluso con los 4 atacando juntos, no pudieron derrotar al oso enloquecido. Fulio y Risu se sintieron bastante decepcionados. Las cosas fueron peores de lo que esperaban. Después de la batalla, decidieron regresar a casa. Fulio y Risu compraron una casa con la recompensa que recibieron por derrotar al oso. Así el equipo tenía una base para entrenar y cazar monstruos. Aunque la zona era peligrosa, nada se comparaba con la comodidad de tener un lugar al que llamar hogar. Dejaron dormir en un rincón incómodo a Sabea, la osa enloquecida que Fulio había convertido en conejo. Al poco tiempo, Risu anunció que la cena estaba lista. Había preparado filetes frescos y crudos del oso salvaje que acababan de derrotar. Después de todo, era una celebración, ya que se acababan de mudar. Risu compartió con entusiasmo cómo había cortado enormes trozos de filete crudo para cada persona. Sin embargo, Fulio le recordó a Risu que para aquellos que no son mitad bestias, la carne cruda puede ser difícil de digerir. Entonces cocinó la carne con la ayuda del equipo. Para Risu, la carne más fresca se disfrutaba mejor cruda. Al verlos preparar la cena, murmuró que todos sus esfuerzos parecían en vano. Para la cena se sirvió una rica sopa, carne salteada con hierbas primaverales y una sopa de verduras picadas. Fulio esperaba que fuera del gusto de su esposa. Risu babeaba ante los platos, sorprendida de ver algo tan áspero transformado en comidas tiernas. Apenas podía reconocer la carne que ella misma había traído. Al observarlos en la cocina, solo comprendió vagamente lo que estaban haciendo. Risu se maravilló de cómo la cocina humana era algo en lo que la gente se esforzaba mucho en cada comida. A la mañana siguiente, Fulio y Risu fueron a la ciudad para entregar los osos enloquecidos que habían capturado. Mientras se evaluaba el valor de los bienes, Risu le pidió permiso a su marido para explorar un poco la ciudad. Fulio se ofreció a acompañarla, pero ella se negó, diciendo que tenía un asunto personal que resolver. También lo estaban llamando a una discusión privada con la gente bestia responsable de valorar los bienes, para que Risu pudiera ir solo. En verdad, su misión personal era inscribirse en una clase de cocina para ayudar al equipo. Mientras tanto, Fulio recibió su recompensa por acabar con los osos enloquecidos y se le ofreció el papel de caballero honorario bajo el mando del héroe. Con sus recientes logros, el castillo solicitó su ayuda para el reino de Kriro. Sintiéndose presionado, rechazó la oferta. Después de la conversación privada, Risu regresó luciendo como si hubiera sido atacada por un animal salvaje. Había pasado momentos difíciles en la clase de cocina, pero no quería compartir la verdadera razón de su lucha con Fulio. Un mes después, el jardín fuera de su casa había florecido, y el equipo persistió en capacitarse para mejorar sus habilidades bajo la guía del matrimonio. Fulio pensó que se convertirían en un equipo mucho mejor de lo que habían sido inicialmente, aunque todavía no eran perfectos. Después de un largo día de entrenamiento, Risu quería preparar la cena para todos. Sus lecciones de la clase de cocina la ayudaron a preparar una comida deliciosa, sorprendiendo a todos. Mientras tanto, Hellcat notó que Fenris, ahora Risu, estaba rodeada de humanos, lo que no le sentó bien. Sin embargo, Fulio la recibió calurosamente y le ofreció algunos bocadillos. Luego, Risu presentó a Uliminus, Hellcat, como su antiguo colega y asistente de confianza del rey demonio. Uliminus no podía creer que un humano le diera la bienvenida a un demonio y dudaba de la hospitalidad de Fulio. Se preguntó cómo podía estar tan a gusto, incluso con 2 demonios en la casa. A pesar de su confianza en sus habilidades de evaluación, Uliminus no podía leer su estado. Una primera vez para ella, incluso cuando lo usa en el propio rey demonio. Compartió sus observaciones sobre el bosque de Delabaza. Estaba tan limpio que no había visto ni un solo monstruo allí. Quedó atónita cuando Fulio mencionó el hechizo de purificación que había lanzado accidentalmente, al darse cuenta de que él era quien había eliminado a Fengaril, el hermano de Risu, junto con todo su ejército. Sin embargo, Risu sabía esto desde hacía tiempo, por lo que no le sorprendió la revelación de Uliminus. Sentir pena por los guerreros caídos sería una falta de respeto, ya que Fulio y Risu ahora estaban en una batalla diferente. Para Risu, era culpa de su hermano por ser tan débil, a pesar de ser uno de los 4 devas del ejército del rey demonio. Le aseguró a Fulio que no había de qué preocuparse, y que todo estaba bien. Uliminus luego sugirió a Fulio entrenar con ella, ya que ahora él era un objetivo,
y Risu había elegido el lado de la humanidad, convirtiéndola en enemiga. Con ambos bajando la guardia, Ulliminus planeó eliminarlos a ambos. Al ser testigo de la interacción entre los tres, el duelo entre Fulio y Ulliminus estaba por comenzar, con la victoria determinada cuando uno cedía. Ulliminus atacó primero, usando sus venenosas garras de gato y lanzando un hechizo de veneno mortal desde abajo. Sin embargo, la magia vinculante de Fulio anuló instantáneamente ambos ataques. Enojado porque Ulliminus había apuntado a Risu, él tomó represalias con un hechizo de parálisis. Sin otra opción, Ulliminus se retiró, dándose cuenta de que este oponente era demasiado peligroso. Regresó a su territorio, sintiéndose frustrada y sabiendo que necesitaba informar lo sucedido al Rey Demonio lo antes posible. Unos días más tarde, alguien fue enviado a la casa de Fulio con otra citación real desde el castillo. No importa cuántas veces vinieron, Fulio todavía rechazó la oferta. Su magia era solo poder prestado. Y si cometía el más mínimo error al utilizar estas habilidades desconocidas, podría conducir al desastre. Después de todo, lo habían expulsado del castillo con la etiqueta de «no es lo suficientemente bueno para ser un héroe». No mucho después, Ulliminus regresó, esta vez con las fuerzas de élite del ejército del Rey Demonio. Tenía la intención de devolverle la hospitalidad a Fulio trayendo el poder del ejército dragón, una fuerza legendaria que había aniquilado a innumerables ejércitos humanos. Los usó para intimidar a Fulio, intentando forzar su rendición y jurar lealtad al Rey Demonio. Sin embargo, Fulio no se dejó intimidar en lo más mínimo. De hecho, estaba más fascinado por los dragones, al verlos de cerca por primera vez. Su reacción enfureció a Ulliminus, quien amenazó con matarlo si se atrevía a subestimar al ejército del Rey Demonio. Los dragones atacaron a Fulio, pero todos fueron instantáneamente aniquilados por su magia de relámpago. Tras el ataque, huyeron rápidamente. Blossom, que se había ganado el título de cazadora de dragones, deseó haberse unido a la batalla si hubiera sabido que todo iría tan bien. Fulio le sugirió que tirara el cántaro de agua que sostenía, para acabar con el dragón que intenta escapar. Después de derrotar al dragón, sus estadísticas aumentaron significativamente, lo que hizo que Varirosa sintiera envidia. Mientras tanto, en el territorio del Rey Demonio, Gaeul recibió noticias de la batalla entre Fulio y los dragones. Planeaba explorar otras opciones, decidir hablar con Fulio en términos humanos, si la violencia resultaba ineficaz. Los caballeros se reunieron en una sala y discutieron cómo alguien de gran renombre podría surgir entre ellos. Para Blossom, la sensación de ser una cazadora de dragones aún no se había asimilado del todo, pero todas las demás chicas la admiraban por ganarse un título tan estimado. Varirosa salió a cazar para cumplir con la cuota de monstruos del día. El título de cazador de dragones era tan estimado que cualquiera que lo poseyera se convertiría en un noble, un sueño buscado por todo aventurero. En verdad, la cacería de Varirosa fue solo una excusa para salir a la calle porque quería llorar. Si pudiera ostentar ese título, podría restaurar instantáneamente la reputación caída de su familia. Se culpó a sí misma por haber dado un paso demasiado lento, sin mencionar que Fulio ya estaba casado, una señal, pensó, de su mala suerte, con un hombre que ejercía una magia tan poderosa. Si pudiera incorporarlo a su familia, recuperarían su estatus noble. Mientras pensaba profundamente, vio a un hombre parado en el bosque, vigilando su casa. Pensando que estaba espiando su casa, ella se acercó a él. El hombre se presentó como un viejo amigo de Risu que solo quería visitarla. Al darse cuenta de que él era miembro del ejército de demonios, desenvainó su espada a la defensiva. El hombre insistió en que solo deseaba ver a Risu y recordar el pasado con una taza de té. Varirosa se calmó, envainó su espada y se presentó. El hombre se presentó como Gozaru, lo que a Varirosa le pareció extraño. Momentos después, Fulio y Risu corrieron a su lado, preguntándole si estaba bien. La barrera antidemonio se había activado, revelando que el hombre con el que habló era en realidad el Rey Demonio. Parecía que había venido después de recibir el informe de Ulliminus. Varirosa se sintió petrificada al darse cuenta de que acababa de apuntar con su espada al Rey Demonio, temiendo por su vida. Gaeul abandonó el área, incapaz de acercarse a la casa de Fulio debido a la poderosa barrera antidemonios. Lo único que obtuvo fue la intrigante idea de que Varirosa, una simple humana, arriesgaría su vida por su amo. No mucho después, el Rey Demonio volvió a intentar visitar la casa de Fulio. Fulio le dio la bienvenida a Gozaru, el alias del Rey Demonio, a su casa, aunque a Risu no le agradó la visita. Mientras tomaba el té, Gozaru invitó a Fulio a unirse al ejército del Rey Demonio.
Pero sin dudarlo, Fulio declinó la oferta. Gozaru le preguntó a Fulio por qué escondió su poder y se distanció del reino de Cryroat, a pesar de que otros harían cualquier cosa para obtener su fuerza. Intentó despertar la empatía de Fulio explicándole las razones detrás de la guerra entre humanos y demonios. Gozaru no tenía intención de gobernar el mundo. Sin embargo, como rey demonio, no podía ignorar la amenaza que representaban los ejércitos humanos para el reino demonio. Una vez más, invitó a Fulio a unirse al ejército del rey demonio, pero por segunda vez, Fulio se negó. Fulio no tenía ningún deseo de tomar partido, pero esto no disuadió a Gozaru. Continuaría visitando a Fulio hasta conquistarlo. Ignorando a Fulio, los pensamientos de Gozaru se dirigieron a Varirosa, una humana que no se había inmutado bajo la presión de un rey demonio. Empezó a interesarse por ella. Semanas después, el rey demonio se mantuvo persistente y visitó con frecuencia la casa de Fulio. Dejó a Uliminus a cargo del palacio. Otros demonios comenzaron a chismorrear sobre Gozaru, difundiendo rumores de que su rey se había puesto del lado de Fulio. De camino a la casa de Fulio, Gozaru pensó que le gustaría hablar con Varirosa si era posible. Sin embargo, cada visita coincidió con momentos en los que Varirosa estaba fuera. Mientras tanto, un ejército humano se reunió frente a la casa de Fulio, con el héroe rubio exigiendo que Fulio elija entre unirse a él o morir en el acto. Unos días antes en el reino de Cryroat, el rey había recibido informes de que un demonio visitaba con frecuencia la casa de un aventurero. El rechazo de Fulio a 3 convocatorias reales y su aparente alineación con los demonios enfureció al rey, quien ordenó a las tropas que se movilizaran. Pero la princesa mayor interrumpió, sugiriendo que deberían hablar con Fulio e intentar hacerse amigos de él en lugar de exigir repetidamente su lealtad. Sin embargo, el rey descartó la idea, diciendo que un reino no podía construirse únicamente sobre la base de ideales, y ordenó a la princesa que permaneciera en silencio. El héroe designado interrumpió, proponiendo a Fulio un enfoque más duro. Su plan era utilizar las acusaciones de traición como palanca, obligando a Fulio a elegir. Sabiendo que Fulio no aceptaría la convocatoria del rey, solo necesitaban obligarlo a obedecer. Ahora, el héroe se enfrentó a Fulio, dándole 2 opciones: servirle en la misión de derrotar al rey demonio o morir inmediatamente como un supuesto aliado de los demonios. Incluso amenazó con tildarlos de traidores a la humanidad, lo que provocaría su caída a menos que se sometieran a sus órdenes. Algunos caballeros se opusieron a las acciones del héroe, argumentando que su trato hacia Fulio y su grupo fue una opresión flagrante, completamente poco heroica. Lo acusaron de evitar el peligro, esconderse en fortalezas seguras y hacer un mal uso inapropiado de su poder. Como héroe designado por el reino, las críticas lo enojaron tanto que atacó a Fulio. Afortunadamente, Fulio se defendió. No queriendo luchar contra ninguno de ellos, decidió abandonar la región con su grupo. Eligieron teletransportarse a un pueblo conocido por su carne de dragón. Los soldados quedaron atónitos cuando el equipo de Fulio desapareció instantáneamente. Poco después, un soldado vio al rey demonio que había estado observando. Sin otra opción, ordenó a su ejército que se reuniera y marchara hacia el reino de Cryroat, para mostrarles el verdadero poder de los demonios. Mientras tanto, ocupó su lugar en primera línea. El héroe, sin embargo, huyó abandonando a sus soldados. El ejército de Cryroat comenzó a retirarse, informando al rey que un enorme ejército de demonios estaba avanzando. Debido al rápido ataque del rey demonio, con 100.000 soldados, sus defensas habían quedado destrozadas. Mientras tanto, el héroe se encerró dentro de la fortaleza del norte, protegiéndose y abandonando a los demás como de costumbre. Los soldados le suplicaron al rey que usara magia de purificación para salvar el reino Cryroat. Sintiendo que se acercaba la magia de purificación, Gozaru ordenó a su ejército retirarse para prepararse para su activación. Los magos del reino fueron esenciales para lanzar el hechizo. Pero ahora todos se habían desmayado por el agotamiento mágico, incluido el rey, que también era mago. Hasta que el rey se recuperó, la primera princesa asumió sus funciones. Con su autoridad, revocó el título de héroe de Cryroat Kingdom. Carecían de mano de obra para convocar a un nuevo candidato a héroe, lo que los dejó en una situación desesperada. Mientras tanto, en el sótano de Cryroat, el exhéroe rubio se sintió desesperado y se quedó con las manos vacías. Sin embargo, permaneció decidido a derrotar al rey demonio, eligiendo la muerte antes que vivir como un hombre común y corriente. Su desesperación por mayor poder abrió un oscuro abismo. Voces del abismo le ordenaron sacar una espada de sus profundidades. Prometió hacer lo que fuera necesario y utilizar todo lo necesario
ya sea poder demoníaco o no, para obtener la fuerza que deseaba. Cuando sacó la espada de la oscuridad y ya, el demonio que gobernaba la luz y la oscuridad apareció liberada de su sello. Tras su aparición, el exhéroe se presentó como quien la liberó. Como prometió, a cambio de liberarla desenvainando la espada sellada, ella le ofreció 3 deseos. Mientras tanto, en el salón ceremonial del palacio Cri-Road, la primera princesa convocó a un vidente, un individuo único capaz de vislumbrar el futuro. Le pidió al vidente Ashura que encontrara una manera de salvar el reino. La magia de purificación era la única defensa del reino por ahora, y antes de que su efecto se debilitara, necesitaban un plan para los próximos pasos. Mientras la princesa hablaba, inesperadamente apareció un collar alrededor del cuello de todos. Inmediatamente ordenó a todos los caballeros y soldados que descendieran a la bóveda subterránea y detuvieran al intruso. El objeto alrededor de sus cuellos era un collar decapitador, un dispositivo demoníaco sellado en la bóveda que reclamaba la cabeza de su víctima como parte de un pacto para conceder 3 deseos. Este trato lo había hecho el rey anterior de Cri-Road cuando conquistó al Señor de los Demonios, lo que le costó a la mitad de la población del continente. Solo tuvieron unos minutos antes de que el demonio cumpliera los 3 deseos. La princesa le pidió orientación al vidente Ashura sobre cómo sobrevivir a esta crisis. Ashura le aconsejó que buscara al verdadero héroe y lo encontrara en el oeste. Al no poder prescindir de los soldados, ya que todos custodiaban el reino, la princesa decidió buscar ella misma al verdadero héroe. En la parte occidental de Cri-Road, Fulio estaba vendiendo un escudo en una tienda de armas y armaduras. Su grupo ya no podía trabajar como aventureros, ya que serían capturados, por lo que decidieron ganarse la vida utilizando sus recursos de caza para producir bienes para la venta. El dueño de la tienda compró el escudo al precio que pedía Fulio y a cambio pidió más productos para su tienda. Fulio, en busca de un suministro constante de materias primas, pidió al dueño de la tienda que lo conectara con contactos confiables. Llegaron a un acuerdo y el dueño de la tienda se convirtió en patrocinador exclusivo de Fulio. Risu estaba asombrada por la habilidad de su marido, sobresaliendo en todos los campos. Ella rápidamente le sugirió que la invitara a una cita. Momentos después, Fulio recibió una advertencia. Un demonio se acercaba. Era Hiya, el antiguo héroe que quería vengarse de Fulio por causar su desgracia. Hiya lanzó un ataque contra Fulio, pero accidentalmente golpeó a Risu. En el momento en que se detectaba una amenaza, se activaba un escudo automático, bloqueando toda la magia convencional. Mientras Fulio intentaba curar a Risu, Hiya los atacó con magia de luz Génesis. La herida fatal de Risu estaba más allá del alcance de la magia curativa. Era increíble que Fulio permaneciera ileso, incluso después de soportar la magia del Génesis que ningún humano podía ejercer. La mezcla de magia. Génesis oscura y clara nació de sentimientos de desesperación y desesperanza. Bañaza, también conocido como Fulio, estaba allí parado, recordando su vida pasada. Había sido criado por comerciantes de buen corazón que lo acogieron después de la muerte de sus padres. Nunca encontró el coraje para ayudarlos de una manera que no causara problemas. Fueron tratados cruelmente, casi como esclavos. Solo podía apoyarlos dentro de sus medios y recursos. Su vida siempre estuvo marcada por un toque de culpa por apoyarse en aquellos que conoció. Aunque siempre había soñado con un mundo sin discriminación, todavía dependía de los esclavos. Según su comprensión de las reglas, se suponía que debían servir en las organizaciones como sirvientes. Pero cuando fue convocado a Cri-Road y conoció a Risu, una chica que había sacrificado su vida por un solo fracaso, no pudo abandonarla. Entonces, trató de construir un vínculo, una conexión libre de amo y sirviente. Al final, la convirtió en su esposa. Ella no se opuso y estaba realmente feliz con la nueva relación que compartían. Lo hizo para garantizar su seguridad, para mantenerla alejada de cualquier daño potencial. Saber que estaba completamente sola sin él solo profundizó su deseo de protegerla. De regreso al presente, ante él yacía el cuerpo gravemente herido de Risu. Corrió a su lado intentando desesperadamente usar magia curativa, pero fue en vano. ¿Por qué podía ejercer magia pero no salvarla? La ira y la frustración brotaron dentro de él. Cuando el demonio Hiya, el que causó todo el daño, habló, se maravilló de su estado ileso después de usar la magia ligera de Génesis. Ella lo había subestimado, descartándolo como un simple humano incursionando en magia temporal.
Mientras ella continuaba arrogantemente, de repente él la golpeó con un poderoso puñetazo, tirándola al suelo. Conmocionada e insultada, Haya yacía atónita, sin el respeto de un humano al que una vez menospreció. Se acercó a Hiya y la pisoteó para silenciarla. Agarrando su cabeza, comenzó a cantar un hechizo coercitivo. Ella quedó atónita. Era impensable que un humano ejerciera tal magia, pero lo que más la asombró fue su estado. Todo en él era infinito, era insondable, ya que parecía cualquier humano común y corriente. Antes de que Hiya pudiera reaccionar, desató su magia sobre ella, golpeándola con tanta fuerza que ella tosió sangre. La defensa ya no era una opción. Tenía que encontrar una manera de salvarse de más lesiones. O, si Fulio fuera lo suficientemente despiadado, le seguiría la muerte. Consumido por la ira, apretó con más fuerza su cuello, mirándola con ojos despiadados. La arrogancia de Hiya desapareció, reemplazada por el miedo claramente grabado en su rostro. Aterrorizado por las amenazas y el innegable poder que poseía, ella pidió perdón, mientras Varirosa corrió hacia Risu, quien yacía inconsciente en el suelo. Risu se sentó, atónita al descubrir que no podía emitir ningún sonido. Varirosa explicó que probablemente era un efecto secundario de la magia curativa de Fulio. Su mirada se dirigió a Fulio, todavía golpeando furiosamente al demonio Hiya. A diferencia de otros que podrían preocuparse o temer por su ser querido en ese momento, Risu solo se sintió atraída hacia él aún más. Ella estaba asombrada al verlo vencer a un poderoso demonio a pesar de... usando solo magia humana. Quedó impresionada por su capacidad para asestar un golpe físico que podía atravesar las defensas mágicas. Él hizo todo esto por ella, pero Risu se dio cuenta de que ejercer tanto poder estaba mal. Entonces corrió hacia él abrazando con fuerza al hombre furioso. Fulio, sorprendido por la repentina interrupción, miró hacia abajo para ver los ojos llenos de lágrimas de Risu mirándolo. Ella compartió sus sentimientos, agradecida por su protección. Pero fue su negativa a matar a su enemigo lo que le recordó su bondad. Ella sintió dolor al verlo volverse tan despiadado, lejos del gentil Fulio que ella conocía. Sus palabras tocaron su corazón y poco a poco se fue calmando, asegurándose de que ella estaba viva. Se abrazaron, aliviados de tenerse el uno al otro a salvo. En las calles del bosque de Hautau, la atmósfera se volvió tensa. La primera reina se sintió incómoda por su solicitud de usar magia de teletransportación, sabiendo que los magos no se encontraban bien. Sin embargo, los magos ignoraron su fatiga por el bien de la reina. Reflexionó profundamente, buscando un verdadero héroe que pudiera guiarlos a través de nuevas pruebas y cargas. De repente, los collares se rompieron y desaparecieron, dejando a todos desconcertados sobre lo que había sucedido. La reina sospechaba que la criatura no había cumplido su promesa, a pesar de su gran poder. Mientras tanto, dentro del castillo, el antiguo héroe evadía a los guardias, perseguido implacablemente por ellos. Necesitaba llegar a la primera reina, con Tsuya haciendo guardia en la puerta, bloqueando la entrada de los guardias. Estaban esperando el regreso del monstruo, Hiya. Expresó su deseo de construir su reino y lo que estaba dispuesto a hacer por él. De repente, Tsuya fue atacado por una criatura que claramente no era humana. Estaba poseída y al instante, su personalidad habitual desapareció, reemplazada por un aura traviesa y malévola. Era la gran maga negra, Damari Nase. Agradeció al héroe por romper el sello que le había puesto la espada demoníaca. Como gesto de gratitud, ella le concedió el poder, pero de una manera que podía controlar. Se transformó en una criatura tan inmensa y poderosa que resultaba aterradora. Juntos, Damari Nase y los transformados, el héroe buscó venganza contra la familia real que la había encerrado. Al salir, notó un círculo de teletransportación y sospechó que habían escapado. Temiendo su liberación, se fueron volando, ansiosos por vengarse de la familia real y sus descendientes. De vuelta en la ubicación de Fulio, esperaron a que Hiya despertara. Cuando ella lo hizo, lo primero que hizo fue disculparse. Incluso con los ojos todavía cerrados, no completamente consciente. Simplemente se preguntó por qué él la curó. Un sorprendente acto de misericordia del vencedor al vencido. Fulio respondió que matarla era innecesario, ya que Risu ya se había recuperado. Varirosa pronto se acercó a Fulio y le aconsejó que entregara a Hiya a los caballeros, permitiéndoles ocuparse de ella, en lugar de dejarla a cargo de las patrullas en el camino.
Pero parecía que el monstruo del castillo había llegado después de que se rompió el sello subterráneo. Aunque no estaba particularmente orgulloso de sus habilidades mágicas, Fulio las había usado para satisfacer su curiosidad, ya que el castillo estaba bajo ataque. Lanzó un hechizo de memoria para evaluar la situación. Por lo que entendía, enviarla de regreso al castillo podría significar una repetición de eventos tan peligrosos. Solo pensó en una solución para evitarlo. Un castigo para ella, matarla. Pero Risu tuvo una idea diferente. Hazla sirvienta de Fulio. Esto lo sorprendió tanto a él como a la criatura, pero Risu lo sabía mejor. La criatura poseía el poder de conceder deseos, una habilidad peligrosa. Para evitar problemas futuros, había que mantenerlo como un aliado en lugar de caer en manos reales. Su razonamiento era convincente, pero su verdadero objetivo estaba claro para él. Quería formar un equipo aún más fuerte. La idea tenía sentido, pero necesitaba asegurarse de que ella realmente estuviera bien, considerando que la criatura le había causado tanto dolor. De hecho, había despertado emociones desagradables en ella, pero solo se culpaba a sí misma por perder. Ella creía que era tan débil que la criatura la había derrotado. En ese momento tomó su decisión. Extendió la mano, dispuesto a aceptar a la criatura como sirviente, pero solo bajo una condición, la promesa de que no se quitarían vidas. A cambio, él la perdonaría y dejaría atrás lo sucedido. Tenía dos opciones: someterse a su atenta mirada sobre cada uno de sus movimientos o quedar sellada en el castillo una vez más. Le dejó la decisión a ella. Con su elección final, ella tomó su mano, reconociéndolo como el poder supremo. Ella se presentó ante ellos. Hiya, el guardián de la luz y la oscuridad, prometió ser testigo de cada logro que alcanzara junto a ellos. Sin embargo, ella rechazó la oferta de magia curativa, y en cambio le agradeció su amabilidad y se hizo a un lado. Levantando la mano hacia el cielo, sintió que se acercaba un intruso y quiso protegerlo. Fueron los soldados del castillo. Apareció una criatura enorme que causó una destrucción significativa en el área. En su hombro vieron una figura sentada. Damari Nase, la hechicera más poderosa de Cry Road. A pesar de haber sido condenado antes por magia oscura prohibida, su espíritu nunca había abandonado realmente el castillo. Al ver la devastación potencial, actuaron rápidamente para proteger a todos. La criatura bajo el mando de Damari Nase pronto localizó a la princesa, preparándose instantáneamente para aplastarlos. Pero alguien bloqueó su camino. Era Ola. Aya estaba lista para destruir a cualquiera que se atreviera a amenazar su autoridad. Esto sorprendió a Damari Nase, porque aunque ejercía el poder de conceder deseos, todavía estaba influenciada por un humano que se había unido a su grupo. Con un solo movimiento de su mano, el poder del oponente desapareció. Al final, nadie pudo igualar el poder supremo. Ninguna magia seradiana podría resistirlo. Damari Nase decidió atacar, aprovechando la inmensa fuerza del monstruo. ¡Hola! Una vez más lanza un hechizo, arrojando a la criatura muy lejos. Su oponente seguía decidido a derrotarlos. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía infligirles ningún daño. Estaba orgullosa de su título y reputación. Ella convocó a otro monstruo, este mucho más grande que el anterior, pero antes de que pudiera actuar, fue destruido. El ataque no provino de Hiya, sino de un humano que ejercía un poder enorme e ilimitado, Fulio. Usó magia racial para destruirlo. Por el contrario, Hiya estaba disgustada con lo que había sucedido. Ella sintió que debía ser ella quien los protegiera del peligro, por lo que se disculpó y pidió castigo. Con amabilidad, le aseguró que no era necesario. Luego propuso que ella se encargaría de todo. Hiya levantó su mano hacia el cielo, cantando un hechizo. Mientras tanto, Damari Nase vio su derrota pasar ante sus ojos. Ella la transformó en una pequeña esfera y se la tragó. Fulio se preguntó si eso era seguro. Aya simplemente explicó que había separado a Damari Nase del cuerpo de la niña que había poseído y la había enviado a su reino espiritual. Era un poder que el mago más fuerte del pasado podía ejercer. Estaba dispuesta a utilizar su poder al máximo, siempre y cuando fuera por él. Tras los hechos, se decidió restaurar el pueblo. Fulio reflexionó sobre cómo hacerlo y la magia del tiempo cruzó por su mente. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Hiya habló, advirtiéndole contra el uso de tal magia. Ella creía que no debería volver a usarse, ya que podría provocar accidentes impredecibles.
Después de recibir su advertencia, discutieron sus extraordinarias habilidades. Aunque era meramente humano, su estado infinito le permitió aprender cualquier magia que encontrara. Fue una capacidad de aprendizaje perfecta. Después de terminar su discusión, deambularon por la ciudad, evaluando los daños y considerando formas de restaurarlo todo. Usarían fondos regulares y la magia curativa de Fulio. Durante su caminata, apareció de repente la figura sombría de una mujer, gritando el nombre de Fulio. Era la princesa. Ella expresó su más profunda gratitud por haber salvado el reino y se disculpó por su falta de respeto anterior. Ella lo invitó al castillo, creyendo que conocer a Fulio era el destino, ya que el héroe de cabello dorado del castillo se encontraba actualmente suspendido. Ella quería reclutarlo mediante una negociación, pero él se negó. Sintió que ser un héroe no debería ser un deber, solo se convertiría en una carga. Aunque rechazó su oferta, recibió una recompensa. Aceptó 100.000 monedas de oro, pero solo se quedó con el mínimo, y dedicó el resto a la restauración de la ciudad. Se sentaron en la cama cuando Fulio notó el rostro triste de Risu. Le preocupaba que él pudiera regresar a su propio mundo. Con el poder que había obtenido y la riqueza que ahora tenía, ella temía que él regresara al lugar de donde vino. No podía imaginar la vida sin él. Ella lo necesitaba, así que le rogó que la llevara consigo. Pero él nunca había pensado en esto. Estaba feliz y contento viviendo con ella. No podía imaginarlos separándose. Sabía lo cruel que podía ser el mundo humano para las personas mitad demonios, y para protegerla de eso, estaba dispuesto a quedarse. Le confesaron su amor y él incluso se preparó para casarse con ella una vez más. Sellaron esa certeza con un beso que pronto despertó un deseo ardiente. El día siguiente amaneció brillante y cálido, reflejando el estado de ánimo de Risu. Aya se dio cuenta de esto y lo comentó, incluso mencionando que era imposible que Fulio regresara a su mundo. Esto los dejó atónitos, no por lo que dijo, sino por cómo lo supo. Comenzaron a discutirlo y resultó que Hiya los había estado observando. Esto dejó a la pareja sintiéndose incómoda, lo que llevó a un debate sobre cómo estaba mal escuchar a escondidas las conversaciones de los demás. Pero Hiya simplemente se defendió, diciendo que siempre tenía que vigilar a Fulio, porque ella era su sirvienta. Mientras discutían en voz alta, Varirosa entró con otras 3 chicas. Entraron y encontraron una casa impecable y una comida de aspecto delicioso. Todo gracias a la limpieza de Hiya y la cocina de Risu. Se sentían como unos gorrones en una casa tan bien administrada. Los 4 se sintieron incómodos, sabiendo que necesitaban contribuir de alguna manera. Sentada sola, Velano reflexionó sobre qué podía hacer para evitar ser una carga. Recordó la primera vez que aprendió a invocar magia de fuego. Velano estaba orgullosa de todos, lo que despertó el deseo de aprender más sobre la magia. Ella decidió postularse como maestra y discutieron los beneficios. Además de los ingresos de la enseñanza, podía unirse a las clases que le interesaban. Mientras tanto, el grupo de Varirosa se reunió en el patio. En verdad, Varirosa también estaba sumido en sus pensamientos. ¿Qué debo hacer? La pregunta permaneció en su mente hasta que fue interrumpida cuando Blossom descubrió que Sabea había escapado. El monstruo apareció ante ella y se transformó en un caballo salvaje. Blossom inmediatamente lo atrapó y lo montó, tratando de calmarlo. Ella logró calmarlo, y ninguno de ellos esperaba la habilidad única de Vireli. Entonces, una idea surgió en su mente. ¿Cuánto podría lograr aplicando su mente y esfuerzo sabiamente? Fueron a Fulio con una propuesta de negocio. Podría utilizar los caballos salvajes y la tierra de Blossom para cultivar. Pero cuando vieron los precios de las propiedades, quedaron atónitos. El costo fue increíblemente alto. Sin embargo, Fulio nunca fue egoísta, por lo que les ofreció pagar el 30% del costo del terreno, mientras ella cubría el 70% restante. Eso los llenó de alegría. Inmediatamente se pusieron a trabajar en la preparación del terreno. Fulio quería ayudarla con su magia, pero Blossom se negó. Más tarde, Hiya también llegó y se ofreció a ayudar en nombre de Blossom, pero ella se negó nuevamente. La razón era simple. Ella creía que las verduras sabrían mejor si se cultivaban con amor. Mientras los dos charlaban, Velano se unió a ellos y apoyó la idea de Fulio y Hiya. Todos se reunieron en el patio, disfrutando de la compañía de los demás, sintiéndose relajado y despreocupado. Después de divertirse, Varirosa se acostó en su cama, pero de repente se encontró en otra casa con una criatura vestida con ropa fina. Aún aturdida por lo que estaba pasando, la criatura parecida a un gato la saludó. El hombre, llamado Rey Gaeul, explicó su situación actual. Lo que escuchó a continuación la sorprendió. Este evento era para su boda.
Todos aplaudieron a los recién casados, y él le declaró su amor, prometiendo darle el mundo. Pero fue solo un sueño. Varirosa se despertó respirando con dificultad. En otro lugar, cerca de la tierra de Fulio, un grupo buscaba algo, o tal vez alguien, hurgando en cada rincón del bosque. Por fin, descubrieron dónde se escondían sus objetivos. Eran el ex-héroe Rubio y Tsuya, quienes parecían ilesos después de su tiempo escondidos. Abrieron el cofre del tesoro que habían robado, esperando que contuviera algo valioso. La emoción llenó el aire cuando el cofre se abrió, pero sus sueños de lujo se desvanecieron rápidamente al ver solo una pala dentro. Estaban desconcertados. ¿Para qué podría servir una pala? Mientras tanto, Damari Nase se sentía perdida en un ámbito desconocido. Insegura de su entorno hasta que Hiya apareció de repente. Resultó que Hiya había atrapado a Damari Nase en su mundo espiritual después de su batalla final. Aprovechando esto, Hiya planeó utilizar a Damari Nase para ayudarla con su entrenamiento. Pero no fue el tipo de entrenamiento que Damari Nase esperaba. Acostada en la cama, Damari Nase tenía las manos y los pies atados con cuerdas. El entrenamiento que Hiya quería era completamente diferente. Después de ver a Fulio y Risu juntos varias veces, pensó que era un rasgo humano único. Entonces quería aprender a hacerlo, para comprender mejor las costumbres humanas. Aunque solo lo había presenciado una vez, no podía evitar la sensación de que no lo hacían únicamente con fines de reproducción. Al escuchar esto de Hiya, Damari Nase pensó que era una idea ridícula. Seguramente tenía que haber una razón más allá de la mera reproducción. Fue algo hecho por amor. Además, ambas eran niñas, Damari y Hiya. Así que era imposible. Pero a pesar de la explicación de Damari Nase, Hiya parecía no tener ni idea, lo que frustró a Damari Nase, quien luego la echó. Más tarde, mientras veía a Risu cocinar, Hiya todavía estaba reflexionando. ¿Cómo lograr su entrenamiento? Entonces le preguntó a Risu si amaba a Fulio solo, porque era una buena persona. A Risu le pareció una pregunta difícil. No era necesario enumerar sus maravillosas cualidades. Ella ni siquiera había pensado en eso. Pero si tuviera que decirlo, tal vez amaba a Fulio por su naturaleza tonta y el consuelo que le brindaba cuando estaban juntos. De repente, Fulio intervino, diciéndoles que dejaran de hablar de él cuando estaba allí. Luego, recibieron noticias inesperadas de Velano, quien anunció que había creado una barrera alrededor de la ciudad para evitar que los demonios se infiltraran. Sin embargo, ella solo detectó una señal poderosa desde ese lugar. En el castillo, el sirviente del rey informó que la mayor parte del oro que Fulio había donado para la reconstrucción de la ciudad estaba formada por las mismas monedas de oro emitidas por el castillo. Estas monedas se usaban normalmente como recompensa para los héroes convocados después de completar sus misiones. Pero recientemente, la mayor parte del oro procedía de un joven llamado Vanaza, que resultó ser Fulio, un exiliado de otro mundo, castigado por su error. La noticia dejó a la princesa desesperada. Después de enterarse de cómo lo había tratado el reino, no era de extrañar que rechazara su invitación a convertirse en héroe. La princesa ordenó a todos los asistentes del reino que se prepararan y se disculparan con Fulio. En ese momento, otro sirviente se acercó a ella y le reveló que durante la búsqueda del ex-héroe descubrieron el cofre del tesoro del reino. En el interior, habían almacenado taladros, topadoras y una pala. Objetos mágicos legendarios. La leyenda afirmaba que podían crear un pozo tan profundo del que ni siquiera los demonios podían escapar. La princesa se sintió abrumada por todo este caos, por lo que les ordenó localizar al ex-héroe rápidamente, antes de que el efecto de la magia purificadora desapareciera, y proteger la barrera en la casa del rey Gael. Uliminus informó al rey que aún no habían encontrado a Fulio. Habían enviado equipos de exploración en todas direcciones, pero parecía que no podían comprender la situación. Sintiendo la debilidad del reino enemigo, sugirió al rey Gael que consideraran una invasión. Sin embargo, el rey Gael rechazó su idea, sabiendo que había alguien que podía ejercer magia purificadora por sí solo, y podía borrar sin esfuerzo todos sus avances de un solo golpe. Esto llevó al rey Gael a mantenerse firme en su decisión. No creía que fuera correcto derrotar al enemigo, sacrificando innumerables demonios. Inesperadamente, una chica demonio con gafas llamada Fufufun escuchó su conversación. Ella le dijo que le informaría de esto al hermano menor del rey Gael. Después de escuchar la conversación del rey Gael con Uliminus, Fufufun rápidamente fue a encontrarse con Yuigard, el hermano menor del rey demonio. Ella le informó de sus hallazgos, lo que lo enfureció.
Estaba disgustado con la decisión de su hermano, creyendo que su hermano se había vuelto blando y no podía permitir que esas decisiones ingenuas obstaculizaran la destrucción de la humanidad. Así, decidió derrocar la corona de su hermano y tomar él mismo el trono. Fufufun creía que el rey Gael no caería ante Yuigard, pero enfrentaría grandes dificultades para luchar contra su propio hermano. Debido a esto, comenzó a formular estrategias y tácticas para apoyar la oferta de Yuigard por el trono. Mientras tanto, Fulio y Fenris buscaban un lugar para almorzar. Cuando vieron a Varirosa dirigiéndose alegremente hacia ellos, ella se ofreció a invitarlos a almorzar como una forma de mostrar su gratitud por su ayuda en la formación que la había llevado a su reciente ascenso en el trabajo. Fenris dudó al principio, pero cuando Fulio le aseguró que continuarían su cita al día siguiente, ella rápidamente aceptó. Justo cuando estaban a punto de irse, apareció Hiya, anunciando que había sentido la presencia de un poderoso demonio, quien resultó ser nada menos que el rey Gael. Se unió a ellos para almorzar, aunque Varirosa se mantuvo cautelosa y nerviosa todo el tiempo, mientras que Gael parecía completamente encantado con la comida humana frente a él. De repente, le preguntó a Varirosa si sabía cocinar. Mientras Gael observaba cómo Varirosa interactuaba con Barrosa, Fenris mencionó las habilidades para hornear de Varirosa, lo que entusiasmó a Gael. Justo cuando estaban a punto de llegar a casa, Fulio vio a alguien parado en la puerta. Era una chica de pelo largo y ondulado, vestida con un vestido suelto. Se preguntó por qué había venido sola a su casa. Al final resultó que la niña no era otra que la princesa. Una vez instalados dentro de la casa de Fulio, la princesa se inclinó profundamente y se arrodilló ante él, expresando sus más sinceras disculpas por cómo el reino lo había tratado. Con ojos tiernos, Fulio la miró y le pidió a la princesa que se pusiera de pie y levantara la cabeza. Pensó que por mucho que ella se disculpara, no había forma de arreglar la situación. Dejando eso de lado, Fulio creía que su disculpa no era la razón principal por la que había venido a su casa. Y tenía razón. De repente, la princesa le entregó un mapa con información clasificada sobre la ciudad donde estaban estacionadas las tropas. A pesar de todo lo que había sucedido, la princesa suplicó la ayuda de Fulio para proteger estas ciudades. Sin embargo, Fenris pensó que la princesa estaba siendo egoísta al arrastrarlo a la guerra, a pesar de las dificultades que habían soportado debido a las decisiones de funcionarios de alto rango que ahora necesitaban desesperadamente la ayuda de Fulio. Ella describió la escalada de la situación. Resultó que la batalla defensiva en Cry Road Castle, donde se usaba magia de purificación, había sido provocada por un demonio que visitaba a menudo la casa de Fulio. Este demonio había declarado la guerra, haciendo eco en todo el reino. En ese momento, con todo su poder, la princesa había ordenado a todos que no molestaran a Fulio, pero era solo cuestión de tiempo que el rey despertara. Cuando lo hiciera, enviaría soldados a buscar a Fulio. Sin embargo, como gobernante interina del reino, había medidas que podía tomar ahora. Responsabilizar al rey por sus graves agravios contra el verdadero héroe al abdicar de su trono. Para que eso sucediera, la princesa buscó la ayuda de Fulio para ejecutar su plan. Al enterarse de sus intenciones, Fulio accedió a ayudar, pero con ciertas condiciones. No mataría a nadie, no recibiría órdenes de nadie y su identidad debía permanecer oculta. Mientras la princesa expresaba su gratitud, de repente sonó una campana, indicando que el ejército enemigo avanzaba hacia la ciudad. La gente entró en pánico, mientras que otros evacuaron apresuradamente, luchando por escapar del ataque demoníaco. Pero de repente, las fuerzas enemigas se detuvieron, enfrentándose a Fenris, ahora en su forma de lobo. Fulio lanzó un hechizo para evitar que el enemigo entrara a la ciudad y detener la batalla que se avecinaba, con la esperanza de salvar a ambos bandos de la guerra. Fulio y Fenris pidieron a los demonios que regresaran, pero se encontraron con respuestas hostiles e incluso burlas hacia la tribu de Fenris. Provocada por lo que escuchó, Fenris pidió permiso a Fulio para luchar contra el demonio Cíclope, que le había faltado el respeto a su tribu. Enfurecido por las implacables burlas de Cyclops, Fenris atacó rápidamente y le arrancó el brazo. Intentó contraatacar con su espada, pero ella rápidamente esquivó su golpe. De repente, Fenris lanzó un hechizo y lanzó a Cíclops al aire. En el momento en que golpeó el suelo, resultó gravemente herido. Al ver a su camarada caído, los otros demonios se prepararon para atacar. Pero de repente, se encontraron incapaces de moverse. Al escuchar la orden de Fulio, ¡alto! Un poderoso hechizo suyo entró en vigor.
Fulio luego usó un hechizo curativo para reparar las heridas de Cíclope, dejándolo asombrado y preguntándose por qué Fulio haría tal cosa. Al final resultó que Fulio solo quería que los demonios regresaran. Deseó que todos vivieran en paz y expresó su felicidad si pudieran hacerse amigos, para prevenir futuras guerras. Sin embargo, si lo obligaban, Fulio se levantaría contra ellos, sin importar cuántas veces fuera necesario derrotarlos. Y así, el ejército de demonios se retiró. Poco después, los aldeanos surgieron repentinamente y vinieron a agradecerles por salvar la aldea. Sin embargo, Fulio les dijo que solo habían venido a cumplir el pedido de la primera princesa y que si alguien merecía gratitud, era ella. Mientras tanto, desde la cima de la colina, el rey Gaeul recibió noticias de su subordinado. Resultó que su hermano, Yuigard, se había levantado, se había proclamado rey demonio y había tomado el trono. Yuigard incluso secuestró a Blondin Tsuya, planeando usarla como sacrificio, en el duelo ceremonial en el Palacio del Demonio. Los reyes celestiales, pilares del ejército de demonios, incluían pájaros de 2 cabezas llamados Fugi y Mugi, junto con la princesa Sting y la diosa del sueño mortal. Yuigard los había invitado a presenciar el duelo ceremonial entre él y el rey Gaeul. Sin embargo, todos los reyes creían que no había ninguna posibilidad de que Yuigard pudiera ganar esa pelea. Pensaron que el duelo era simplemente una llamada de atención para el rey Gaeul, ya que últimamente había estado actuando de manera extraña. Nadie más que él era apto para el trono, por lo que Gaeul necesitaba mostrar su verdadera fuerza una vez más. Cuando entraron a la sala donde se llevaría a cabo el duelo ceremonial, inmediatamente vieron a Yuigard sentado en el trono de Gaeul. Fufufun dio un paso adelante, insistiendo en que no interfirieran en el duelo. Al carecer de total confianza en ellos, Fufufun selló sus cuerpos y lenguas. De repente, Uliminus se acercó a Fufufun y le pidió que se detuviera, pero al darse cuenta de que nunca cederían, ella intentó atacar a Yuigard. Sin embargo, ella falló. Y al final, se lanzó un poderoso ataque contra Uliminus, haciéndola estrellarse contra la pared del fondo. Una garra mágica y venenosa estaba a punto de atacar la garganta de Yuigard, pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, Fufufun intervino a tiempo. Yuigard, pálido con Gaeul a su lado, retó a Gaeul a duelo. Sin embargo, Gaeul se negó, afirmando que no tenía interés en conflictos innecesarios. Yuigard replicó, diciendo que las propias fuerzas de Gaeul habían aceptado esta batalla ceremonial. Creer que Gaeul ya no era apto para ser el rey demonio debido a sus decisiones recientes. Después de escuchar todo de Yuigard, Gaeul de repente se quitó el anillo y renunció al trono del rey demonio. Esto enfureció a Yuigard, quien pensó que su hermano solo se estaba burlando de él. Cargó directamente hacia Gaeul, solo para ser derribado con un poderoso golpe. Gaeul dijo que era una venganza, por lo que Yuigard le había hecho a Uliminus. Al regresar a casa después de una caza triunfal, Varirosa encontró a sus amigos reunidos en la sala de estar, con Gaeul y Uliminus entre ellos. Tan pronto como Fulio la vio, le mencionó que se quedarían en la casa por un tiempo y le preguntó si podía quedarse con ellos, sorprendido por su reacción. Al enterarse del plan del ex rey demonio de quedarse temporalmente, Varirosa entró en pánico, saliendo rápidamente de la habitación, donde estaban Gozaru y Uliminus. Como siempre, Gozaru estaba asombrado por su agilidad. La idea de vivir con el rey demonio, el enemigo jurado de la humanidad, enfureció a Varirosa. Fulio reunió a todos y dijo que tenía algo que discutir sobre el rey demonio. Cuando Varirosa intentó escapar, las otras chicas la detuvieron y la arrastraron hacia la habitación donde todos estaban reunidos. Poco después, Gozaru explicó que ya no era el rey demonio y que había abandonado el ejército del rey demonio, junto con Uliminus. Como había renunciado a su título, no había forma de que pudiera permanecer en el territorio demoníaco. Uliminus agregó que cuando el grupo Silent Tear y su equipo de inteligencia también abandonaron el ejército, el ex-rey demonio les dio todo el dinero que tenía. Gracias a sus esfuerzos, el daño al ejército fue mínimo, por lo que recompensarlos fue totalmente merecido. Con eso, Gozaru ya no tenía amigos en territorio humano aparte de Fulio. Acudió a Fulio en busca de ayuda, prometiéndole como amigo que no les haría daño a ellos ni a ningún otro humano. Todos quedaron completamente atónitos por lo que acababan de escuchar. Fulio dijo que él y Risu no tenían problemas con que Gozaru y Uliminus vivieran con ellos. Sin embargo, necesitaba las opiniones de las otras chicas, ya que todas compartirían el mismo techo. Mientras tanto, Fulio como Risu aceptaran dejar que el ex rey demonio y Uliminus se quedaran, las chicas no se opusieron.
Después de todo, vivían allí gracias a la amabilidad de Fulio, por lo que no sentían que sus opiniones importaran mucho. Sin embargo, Varirosa sentía lo contrario. Ella todavía los veía como enemigos, dado que Gozaru alguna vez fue el rey demonio y Ulimimus su subordinado. Pero cuando Sabea se acercó con una mirada comprensiva, Varirosa finalmente aceptó. Su naturaleza cautelosa, siempre sopesando el peor de los casos, solo hizo que Gozaru la admirara más.